esta mañana para abordar dos textos que son paradigmáticos, o sea, que son ejemplares para ir comprendiendo lo que llamamos la dimensión apocalíptica del Nuevo Testamento. Nos enfocamos hoy en dos textos de los Evangelios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por el don de la fe, por la cual nosotros podemos ir conociéndote a través de tu palabra. Reconocemos en la Sagrada Escritura el mensaje de salvación que tienes para nosotros. Reconocemos también que por ella podemos encontrar a Jesucristo vivo, dejarnos transformar por el Espíritu Santo para poder colaborar en la edificación de tu reino. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor que nos des el don del Espíritu para comprender tu palabra y hacer la vida. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, sean bienvenidos todos esta mañana. Ya prácticamente la mayoría los veo muy entusiastas, ya bien desayunados, peinados o medio peinados, ¿verdad? Le apuraron para poder llegar a este encuentro de hoy. Fíjense, hoy tenemos precisamente la reflexión teológica bíblica de dos textos donde nosotros encontramos estos testimonios de literatura apocalíptica cristiana. Nosotros le llamamos así apocalíptica cristiana porque obviamente es una perspectiva apocalíptica, pero que parte de la comprensión de que Jesucristo muerto y resucitado es la nueva clave de lectura, no solo para entender el Antiguo Testamento, sino para comprender todo el plan y el proyecto de Dios, que es precisamente el proyecto de salvación. Este proyecto se va realizando históricamente a través de la acción de la Iglesia, la cual continúa la misión de Cristo. Ya ven que Cristo dijo, vayan por todo el mundo, evangelicen y bauticen a todas las naciones, haciéndolas mis discípulos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí la Iglesia se descubre a sí misma como portadora de la misión misma de Jesús, porque Él vino al mundo a establecer el reino, Él vino al mundo a crear las condiciones y los itinerarios necesarios para construir precisamente el reino y aspirar a la salvación. Tenemos entonces un primer texto, que es el texto de Marcos 13, Marcos capítulo 13. Aquí lo tenemos. Yo les sugiero que hagamos primero que nada la lectura de todo el capítulo para que después vayamos abordando todos estos elementos que aparecen en pantalla. Bien, entonces vamos a ubicarnos precisamente aquí, Marcos 13. Estoy aquí utilizando la Biblia de Jerusalén, aunque es la edición de español ibérico, pero bueno, pues lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Todos ustedes quizá tendrán una traducción más a un español latino, pero pues el mensaje es lo mismo. Dice así el texto: al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse. Jesús empezó a decirles, mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y se padecerá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento.
En cuanto a vosotros, mirad por vosotros mismos, pues os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Pero es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Hablad de lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu Santo. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Pero cuando veáis el ídolo abominable erigido donde no debe, el que lea, que comprenda, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea. El que esté en el terrado, que no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté por el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación como no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no acortase aquellos días, no se salvaría a nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha acortado los días. Entonces, si alguno os dice, mirad el Cristo aquí, miradlo allí, no lo creáis. Pues surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Es lo mismo que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que esté en vela. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Muy bien, ahí termina el texto. Tenemos pues que es un pasaje denso, un discurso que pues parece romper incluso la secuencia de lo que se ha venido diciendo, porque se fijan ustedes, en el capítulo 12 de Marcos tenemos la parábola de los viñadores homicidas, luego el tributo que se le debe al César, después se habla de la resurrección de los muertos, después una enseñanza sobre el discurso principal, una enseñanza sobre el mandamiento principal de amar a Dios sobre todas las cosas. Después se habla ahí de Cristo como Hijo y Señor de David,
Luego los escribas son pues juzgados por Jesús, por su actitud, por lo que hacen, y se habla del óbolo de la viuda, ¿verdad? Aquella mujer que echó moneditas de poco valor ahí en la alcancía del templo. Y de ahí entra el discurso escatológico que hemos escuchado. Parece entonces que este discurso rompe con toda la lógica de lo que se ha venido diciendo. Y después en el capítulo 14 de Marcos se hace una pequeña introducción temporal que dice que faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, que era la fiesta, estas 2 fiestas que están prácticamente unidas. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarlo, etc. Y luego ya viene la unción en Betania, la traición de Judas, preparativos para la cena pascual, etc. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Marcos insertó aquí el discurso? Porque fíjense, Marcos tomó muchas tradiciones orales y escritas sobre Jesús. Marcos, sabemos, redactó su evangelio décadas después de la resurrección. Entonces, tal parece que existe una serie de motivaciones, una serie de situaciones que llevan a Marcos a redactar este pasaje que hemos leído. Por eso, para comprender Marcos 13 como un texto apocalíptico y a la vez antiapocalíptico, como anota Cuvillier, este autor que hemos venido leyendo, tenemos que hacer un estudio de los llamados contextos de la redacción. ¿Qué es un contexto? Pues es el ámbito que engloba lo que sucede adentro. Un contexto puede ser aquí un contexto lingüístico, un contexto situacional, y agrego incluso aquí lo que se llama un contexto cognitivo. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, el contexto lingüístico. Para comprender un pasaje, tenemos que ver, obviamente, primero de dónde a dónde va. Ya hicimos ahorita la delimitación del texto. Vimos qué había antes y qué hay después del discurso de Marcos 13. Comprendemos entonces que el discurso forma una unidad de sentido. Lo que parece es de que rompe con la dinámica de la actividad que va realizando Jesús. Antes, una serie de actividades entre las que están algunas controversias, y después, pues también hay otro tipo de actividades que más bien miran hacia la pasión. Está por comenzar el proceso de la pasión de Cristo. Este discurso entonces lo elabora Marcos a partir de una serie de tradiciones que él decide elaborar, le da una forma final como buen teólogo que es él, ¿verdad? Parte entonces de estas tradiciones orales y escritas, y él le da una configuración, una confección propiamente teológica de carácter claramente apocalíptico, pero también lo hace por razones que vamos a ver en lo que se llama el contexto situacional. Les digo, en un primer momento, cuando uno estudia un pasaje de este tipo, o un pasaje bíblico en general, uno puede preguntarse por los contextos. El primero es el contexto lingüístico. Por contexto lingüístico no nos referimos a en qué idioma o lengua se ha escrito el pasaje, sino más bien estudiamos el texto como una expresión lingüística de un pensamiento, expresión lingüística de una ideología, de una forma de pensar. Y entonces analizamos el texto, cuál es el lugar y función del discurso que hemos escuchado dentro de la obra de Marcos. Tratamos de encontrar conexiones. Bueno, si vemos que claramente el discurso es apocalíptico, nos podemos preguntar, ¿hay elementos a lo largo del Evangelio de Marcos que también sean apocalípticos? Pues los especialistas dicen que sí, porque pues uno va encontrando ahí, vean cómo, por ejemplo, si sabemos que Apocalipsis, la palabra griega significa revelación, ¿dónde tenemos la primera gran revelación que hace Dios de Jesús? Pues en el bautismo, ¿se acuerdan? Se abren los cielos, se oye la voz del Padre, desciende el Espíritu sobre Jesús, etc. Es una escena claramente
de revelación. Es una revelación epifánica, es decir, una manifestación de un sentido divino o de un acontecer divino dentro de un escenario terreno. Eso es una epifanía. El escenario terreno es el Jordán. Tenemos personajes, está Juan, están todos los presentes, está Jesús que se acerca, se hace bautizar, de repente se abren los cielos, desciende el Espíritu sobre Jesús y se oye la voz del Padre. El relato es claramente una epifanía que va revelando, o sea, presenta un apocalipsis de la identidad de Jesús, o sea, una revelación, le dice al lector quién es Jesús. Y eso hace recordar el versículo 1 del primer capítulo de Marcos, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, el primer versículo del primer capítulo es como un título. Nosotros le llamamos Evangelio de San Marcos, pero él le llama Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuándo comprendemos que él es Hijo de Dios? En el bautismo. Y en el bautismo también comprendemos la condición mesiánica, es decir, la condición de Cristo, de ungido, porque el Padre unge a su Hijo con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan, en el caso de Jesús, no es simplemente, como sucedía con los demás, que se hacían bautizar por Juan, no es simplemente un bautismo de conversión. De hecho, Jesús no tenía nada de qué convertirse, ¿verdad? El bautismo de conversión de aquellos que reconocían su condición pecadora. Entonces, aunque hay algunos especialistas que dicen, bueno, tal vez Jesús se reconocía pecador y por eso se hizo bautizar por Juan, bueno, pues la tradición de la Iglesia ha ido más bien en la línea de que Jesús busca hacerse bautizar por Juan para que quede evidente la conexión entre la misión del Bautista y la misión de Jesús. Porque Juan el Bautista anuncia la inminente llegada de un reino, pero no da ningún signo. En cambio, Jesús, a través de los signos, va a evidenciar la llegada del reino. Para mostrar entonces que están en la misma sintonía Juan y él, quizá de ahí entonces Marcos ve necesario poner esta escena al inicio de su evangelio, ¿verdad? En los versículos ahí 12 y 13, Jesús es bautizado, luego es impulsado por este espíritu que ha recibido, lo lleva al desierto donde es tentado, supera las tentaciones, es auxiliado por los ángeles y vive incluso en medio de los animales salvajes. Y ya después, cuando llegan versículos 14 y 15 del primer capítulo de Marcos, Jesús anuncia la necesidad de convertirse porque el reino de Dios ha llegado, está al alcance, ya se acerca el reino de Dios, traducen la mayoría de los especialistas. Bien, entonces fíjense, ahí ya tenemos el pasaje de Marcos 13, tiene cierta conexión con Marcos 1:1, con Marcos 1, 14, 15, con Marcos 1, 12, lo que es bautismo y la predicación de la llegada inminente del reino, la necesidad de la conversión. Y entonces se nota en el proyecto de Marcos, en el proyecto de su evangelio, el deseo de ir mostrando poco a poco cómo el misterio del reino se hace presente, se hace alcanzable al hombre. Lo que se requiere es un cambio de mentalidad. Lo que se requiere en el hombre es una conversión del corazón. Y tenemos entonces que este discurso viene a ser como un coronamiento de las intenciones de Jesús. Jesús dice abiertamente que aquello que es importante para los hombres, para los judíos, el templo, la majestuosidad del templo, le llegará a su fin. El templo será destruido. No es que Jesús lo desee, más bien él está anunciando, va a pasar esto.
Y aunque muchos especialistas creen que quizá Jesús dijo eso en el Evangelio de Marcos, porque Marcos redactó después de la destrucción del templo y por eso pone en labios de Jesús esa advertencia, pues no se necesita ser un gran científico para darse cuenta que desde el año 66 que empezó la revuelta judía contra Roma, los romanos se habían determinado a ponerle un hasta aquí a los judíos y les iban a pegar donde más les iba a doler, que es el templo. Entonces ya más o menos desde el año 66 ya se intuía que los romanos podrían destruir el templo. Y cada vez se hacía más fuerte y más fuerte esta intuición. De modo que no es necesario que Marcos vea la destrucción del templo para después poner eso en labios de Jesús. Más bien se va dando cuenta, y quizá durante el asedio de Roma entre el 68, perdón, el asedio que hace Roma contra Jerusalén del 68 al 70, con Vespasiano y Tito, que era hijo de Vespasiano, estos dos generales habían prácticamente asediado Jerusalén y el asedio duró prácticamente 2 años. Entonces, durante esos 2 años los romanos iban trayendo cada vez más armas, más soldados, más catapultas, y era obvio que iban a destruir la ciudad. Ya desde el 68 era obvio que los romanos iban a destruir el templo y la ciudad. Nada más faltaba esperar el momento definitivo cuando esto iba a suceder, y el momento llega después de que Vespasiano, que es uno de los generales que está ahí, es nombrado emperador, se queda ya en Roma y ordena a su hijo la destrucción de la ciudad. Bien, entonces sabemos que el discurso lingüístico, este contexto lingüístico, nos permite ubicar que el discurso escatológico de Jesús en el templo tiene una connotación apocalíptica. Habla de signos, de fin de los tiempos, habla aquí del fin del templo también. A veces uno como que puede fácilmente confundir, ¿está hablando Jesús del final de la historia o del final de Jerusalén como sede del judaísmo? Entonces, ha habido mucha controversia al respecto, ¿verdad? ¿Cómo se debe interpretar el pasaje? ¿Por acá o por acá? Sin embargo, el discurso de Marcos 13 también va mostrando cómo Jesús es ese mediador que Dios ha establecido, porque vamos a ver dentro de la estructura del pasaje cómo se llega a hablar del Hijo del Hombre, como esta acción definitiva de Dios que envía al Hijo del Hombre, a este hombre que particularmente ha recibido una misión única de establecer el reino. Ese Hijo del Hombre pues es el mismo Jesús, nada más que aquí dentro del discurso lo plantea como una figura futura. Pero eso va en conexión con todo el Evangelio de Marcos, donde Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, haciendo una clara alusión al capítulo 7 del profeta Daniel. Tenemos además que el discurso de Marcos dentro de la orientación apocalíptica de los evangelios sinópticos pues aporta algo fundamental, ¿verdad? Si ustedes ven Mateo 24-25, Lucas 21, ¿verdad? También van tomando esta aportación de Marcos, de presentar a Jesús en Jerusalén, dando un discurso prácticamente escatológico con connotaciones apocalípticas, es decir, con connotaciones de símbolos, de un imaginario, ¿verdad? Donde entran ángeles, entran también, por ejemplo, estas revelaciones, estas epifanías, que le dan un sentido a la historia, a lo que está aconteciendo. Y entonces luego viene esa parte final del discurso, hacia el final del capítulo 13, que ha causado también mucha controversia, cuando dice, no pasará esta generación cuando todo esto suceda. Y sepan que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, eso generó mucha confusión y también mucha controversia.
porque muchos cristianos, o sea, la orientación que da, por ejemplo, Cuvier, autor de este libro, ¿verdad?, de los Apocalipsis del Nuevo Testamento, la orientación que él tiene, y él propone una hipótesis, es de que el discurso es en parte antiapocalíptico, porque se refiere o trata de contestar a los apocalípticos entusiastas que habían creído que la destrucción del templo era el signo evidente que preparaba la llegada de Cristo glorioso. Y entonces el autor del Evangelio, a quien llamamos Marcos, presenta este discurso apocalíptico de Jesús, un discurso escatológico con imágenes apocalípticas, pero lo hace para contradecir a los apocalípticos entusiastas que ya creen que va a regresar Cristo. Pero otros también dicen, parece más bien que Marcos asume, ¿verdad?, asume este entusiasmo, porque por eso al final del pasaje dice, esto sucederá en el tiempo de vida de ustedes. No pasará esta generación cuando esto suceda. Y es ahí, por ejemplo, que muchos especialistas dicen que seguramente este discurso es un discurso post-eventum. Se utiliza aquí la expresión en latina, posterior al acontecimiento. ¿A qué acontecimiento? Al acontecimiento de la destrucción de Jerusalén. Entonces, eso genera alguna controversia, porque algunos dirán, bueno, entonces el discurso se lo inventó Marcos y lo puso en labios de Jesús. ¿Significa entonces que Jesús nunca anunció que esto iba a suceder? Bueno, tenemos por criterio de testimonio múltiple en todos los evangelios, e incluso cuando es el juicio de Jesús ante Pilato, se dice que Jesús había anunciado la futura destrucción del templo, que algunos judíos lo habían interpretado como que Jesús quería la destrucción del templo. Lo malinterpretaron. Entonces, sea que lo interpretaran bien o mal, todo parece indicar que Jesús sí habló de la futura destrucción del templo, y que esas palabras malentendidas llegaron a oídos de Pilato en el momento del juicio. Entonces, Jesús preanunció la destrucción del templo cuando expulsó a los vendedores del templo y cuando dijo este discurso, o un discurso muy semejante, del que nadie tiene registro porque nadie se puso a escribir lo que Jesús decía en ese momento. Pues es probable que en esas dos ocasiones Jesús haya hablado de que el templo iba a ser destruido. Y como les digo, no se necesita ser un científico para darse cuenta que los romanos poco a poco se iban hartando de la actitud de los judíos, sobre todo de los zelotas, estos judíos celosos de su fe, que incluso recurrían a tácticas de guerrilla o de lo que llamamos hoy terrorismo, para ir causando bajas en el ejército romano. Entonces, llegó un momento en que ya en el 66, cuando empieza la rebelión abierta de los judíos contra Roma, es que los romanos empiezan a pensar, bueno, ¿cómo vamos a aplacar de una vez por todas a estos señores? Pues vamos a darles donde más les duele. Vamos a destruirles el templo. Y así los sometemos a la fuerza. Muy bien, entonces fíjense, tenemos aquí elementos tanto de contexto lingüístico como de contexto situacional. Hay una situación sociopolítica, hay un contexto de rebeldía de judíos contra Roma, hay un contexto de entusiasmo apocalíptico en algunos seguidores de Jesús, en algunos seguidores, sobre todo posterior a la destrucción del templo, que esperaban que Jesús ya volvería. Y les decía, está el debate de si Marcos creía o no en esa inminente llegada de Jesús, en el retorno glorioso del Señor. Cuvier dice probablemente sí, pero hay autores que dicen que no. O sea, hay autores que dicen
pues más bien parece ser que Marcos está contradiciendo ciertas expectativas de algunos grupos que apocalípticos y que arrastrados por su entusiasmo, insisten más bien en que es necesario tomar las cosas como con un poco más de calma y hacer nosotros nuestra parte, que es vivir la fe, vivir la caridad, el servicio, etcétera, como tratando incluso de armonizar con el resto del Evangelio, que insiste en la necesidad de una metanoia, o sea, de un cambio de mentalidad, una conversión auténtica. Y entonces, fíjense, cuando hablamos de contexto lingüístico, aquí hablamos de lugar y función de un pasaje dentro de una obra. Y también lugar y función del pasaje, en este caso de todo el discurso de Marcos 13, dentro de la orientación de los evangelios sinópticos, que es una orientación también apocalíptica. Y cuando hablamos de contexto situacional, ahí sí hablamos de los contextos que están más allá del texto, o sea, los contextos extralingüísticos. La situación sociopolítica de rebeldía, las amenazas de Roma, que los celotas que causaban bajas al ejército romano hasta que los fueron cansando, se fueron molestando y vieron necesario destruir el templo para poner un límite a estos señores. Está la situación de entusiasmo de algunos seguidores de Jesús, que comúnmente nosotros hoy les llamamos cristianos, pero no eran cristianos todavía del todo configurados. Eran judíos que aceptaban a Jesús como su Señor, como el Mesías, pero seguían practicando el judaísmo hasta que les destruyeron el templo y entonces sí entraron en crisis porque dijeron, ¿y ahora cómo vamos a vivir nuestra fidelidad a la ley de Moisés? Y solo después de la destrucción del templo les fue cayendo el 20, fueron comprendiendo que ya la ley de Moisés no sería para ellos la piedra angular, sino la predicación, vida y muerte y resurrección de Cristo. Esa sería la nueva piedra angular. Y que ante la ausencia del templo, fueron comprendiendo que Jesús era el nuevo templo de Dios. Como se ve sobre todo en la literatura juánica, en el Evangelio de San Juan, que desde el capítulo 2, cuando cuestionan a Jesús por qué había sacado a los vendedores del templo, que él dice, destruyan el templo y yo lo levantaré en 3 días. Y agrega un comentario, Juan se refería al templo de su cuerpo. Esta reflexión juánica refleja como que el punto de llegada de la reflexión teológica de aquellos habitantes de Jerusalén que habían decidido seguir a Jesús. Seguían aferrados al judaísmo, pero comprendían que Jesús era el Salvador, el Mesías. Y después de la destrucción del templo, comprendieron entonces que Jesús es el nuevo templo de Dios. Ya no es un templo de piedra, sino que en Jesús adoramos al Padre en espíritu y verdad. Finalmente, pongo aquí lo que llamo el contexto cognitivo. ¿Qué es el contexto cognitivo? Bueno, hay una disciplina muy reciente dentro de la lingüística moderna que se llama análisis crítico del discurso. No es retórica, es decir, no es exégesis retórica del pasaje. El análisis retórico, digamos, la exégesis retórica lo que hace es analizar el discurso, por ejemplo, este discurso de Jesús, en sus elementos básicos, como por ejemplo lo que sabemos o llamamos comúnmente que la estructura del discurso, los puntos de lo que son, por ejemplo, la introducción o exordio, la propuesta de tesis, el cómo las va demostrando, y finalmente la parte exhortativa o parenética, qué comportamientos asumir al respecto, etc. Entonces se busca convencer a los lectores que tomen una cierta actitud.
¿Ok? Hasta ahí más o menos la retórica es lo que hace eso. El análisis crítico de discurso, más bien, lo que hace es analizar un discurso dentro de un contexto de controversia, en este caso una controversia política. Alguien dirá, ¿el Evangelio tiene una connotación política? Pues claro. Ajá. El Evangelio busca suscitar en nosotros una conversión tal y una vivencia de la palabra tal que transformemos las realidades sociales. Eso es política. Es una política impulsada desde la teología y no desde una ideología o de una sociología como lo entendemos comúnmente en el presente. Cuando hablamos de política ya se fijan, tratamos de ubicar, ¿eres de derecha o de izquierda? ¿Verdad? O sea, ¿qué tipo de ideología te alimenta tu postura política? En el caso de Cristo, no. O sea, Él no es ni de derecha ni de izquierda. Él presenta el Evangelio como una palabra transformadora para que construyamos el reino de Dios, no el reino de un partido, no el reino de un grupo social, ajá, no el reino ni de oligarquías ni de proletariado. Jesús busca el reino de Dios, el reino de su Padre. Por tanto, el punto focal del reino que viene a anunciar Jesús no está en este mundo. El punto focal del reino es Dios. Para construir ese reino, Jesús propone un nuevo tipo de comprensión de la realidad, un nuevo tipo de comprensión del quehacer humano, y entonces lo que él propone es algo completamente novedoso, algo que va más allá de nuestros alcances ordinarios de comprensión social. Ahora bien, el análisis crítico de discurso, ¿qué es lo que hace? Analiza un texto, en este caso un discurso, tratando de encontrar los puntos comunes entre el redactor y los lectores. Puntos comunes que permiten que esos lectores van a comprender la intención comunicativa del autor del pasaje, en este caso Marcos. Entonces, el contexto cognitivo es precisamente el que se va conformando con el grupo o conjunto de experiencias de los lectores del pasaje que les permite hacerse una idea del trabajo de comprensión del sentido del discurso. Fíjense, como todos hemos tenido experiencias ordinarias, experiencias de familia, experiencias de trabajo, experiencias de apostolado, etc. Todas esas experiencias quedan grabadas en nuestra memoria. Y a partir de esas experiencias guardadas en la memoria, discernimos las nuevas experiencias que vamos teniendo y vamos por acto de comparación, vamos seleccionando o catalogando las nuevas experiencias que tenemos, si eso es una experiencia de orden espiritual, esto es una experiencia de orden familiar, esto es una experiencia de orden de trabajo, del lugar donde trabajo, de la escuela, etc. Sabemos catalogar gracias a las experiencias previas que hemos tenido y que almacenamos en la memoria. Ahora aquí lo mismo sucede. Cuando analizamos un discurso apocalíptico, nos preguntamos, ¿los lectores de este evangelio, de este discurso, eran apocalípticos también? ¿O tenían otro tipo de creencias, de expectativas? Y pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Claro que tenían expectativas apocalípticas. Si no, el que Marcos utilizara un discurso apocalíptico no tendría sentido en su evangelio. Así que tanto Marcos como sus lectores necesariamente tenían una orientación apocalíptica en su forma de comprender la vida y misión de Jesús. Por eso se fijan cómo Marcos relata 4 exorcismos que realiza Jesús
Es el evangelio que más exorcismos presenta. Otros evangelios presentan máximo 3 y hacen una síntesis, un resumen de vez en cuando diciendo que Jesús exorcizaba, pero no presentan los relatos de esos exorcismos. Solo Marcos presenta 4 exorcismos y aparte presenta sumarios, pequeños resúmenes de actividad de Jesús, donde también dice que Jesús exorcizaba continuamente. ¿Y por qué Jesús exorcizaba? Porque así manifestaba apocalípticamente el fin del reinado de Satanás. Y el reinado de Satanás llegaba a su fin porque Dios había decidido establecer su reino. A ver, bien, aquí cerrar este fondo. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, bien, estamos entonces aquí hablando de este punto. Veamos cómo cuando analizamos un discurso nos debemos preguntar en qué medida los destinatarios del discurso pudieron comprender el discurso. Lo pueden comprender en la medida en que comparten ciertos conocimientos con el autor. Y aquí entramos en 2 niveles de lectura. Hay un nivel interno del texto y un nivel de conexión entre el texto y los destinatarios de todas las épocas, o los lectores de todas las épocas. Primero, cuando hablamos de lo que es el contexto interno del texto, hablamos de un autor y un lector modelos. Fíjense, estos términos hay que tenerlos claros. El lector implícito y el autor implícito, o sea, el autor y lector que están dentro del texto, no son Marcos ni los romanos que leen el Evangelio. Son más bien un tipo de autor y un tipo de lector que se entienden perfectamente de manera mutua. Cuando yo me pregunto por el autor implícito, el autor que está dentro del texto, descubro, ¿es un autor apocalíptico? ¿Es un autor que reconoce la función de Jesús en el mundo como inaugurador del reino de Dios, aquel que lo hace presente? Y también comprendo que el lector implícito del texto es un lector que entiende el lenguaje de su autor, un lector que asume los valores un lector que asume los valores que el autor le propone, sobre todo el aceptar a Jesús como Señor y Mesías. Y es un lector que también es apocalíptico. Es decir, va en la misma línea de pensamiento del autor implícito del texto. ¿Ok? Ahora, este autor implícito, este autor que está dentro del texto, que se está expresando a través de la configuración de un discurso que pone en labios de Jesús, no se confunde, como les digo, no se confunde con el Marcos de carne y hueso que escribió el Evangelio. Porque Marcos, para escribir su Evangelio, se fijan, nunca habla en primera persona, nunca dice yo estuve allí, yo presencié el milagro, yo escuché el discurso, ¿no? Él crea un personaje que es el autor implícito, el cual cuenta la vida de Jesús desde fuera, en tercera persona. Dice, Jesús fue, dijo, hizo, le creyeron, no le creyeron, lo aceptaron, lo rechazaron, hizo esto y aquello. Siempre cuenta, te va describiendo lo que sucede desde fuera, como si fuera una cámara. Y eso es una estrategia de redacción. ¿Ok? Entonces, el autor real, a quien llamamos Marcos, decidió crear un narrador. Y ese narrador, implícitamente, o sea, dentro del texto, es un tipo de narrador apocalíptico
Es un tipo de narrador equilibrado que le da su tiempo y voz a cada uno de sus personajes. Se centra mucho precisamente en el mensaje de la llegada del reino. Y te va presentando en acciones la intención de Jesús. En lugar de decirte qué pensaba Jesús, te muestra sus actos. Y te muestra cómo sus actos hacen presente el reino. ¿Ok? Bien, por otro lado, el lector implícito, que es el lector que entiende las estrategias narrativas del narrador, es también un lector que comprende los valores que le propone ese autor implícito. De modo que entonces el lector implícito es el tipo de lector que entiende perfectamente el texto. Por tanto, es alguien que comparte con el autor implícito valores, principios, cultura, religión, forma de comprender la vida y misión de Jesús, etc. Y por eso ese lector implícito se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Por eso también a ese lector implícito se le llama lector modelo. Y el autor implícito también es un autor modelo. Es un autor paradigmático, modélico, y el lector también lo es. El lector que está dentro del texto, que comprende todo lo que el autor quiere decir, se convierte para nosotros en un modelo a seguir. Nosotros que somos de otra época, de otra cultura, de una nación muy diferente al judaísmo, tenemos que tomar estos cursos de comprensión de la cultura de Israel, la literatura israelita y la literatura bíblica y todo eso, para que aspiremos a entender lo mejor posible lo que de hecho entiende el lector implícito o lector modelo. Bien, estas diferenciaciones son importantes porque a veces cuando alguien nos pregunta, oiga, ¿quién es el lector modelo del Evangelio de San Marcos? Y a veces pensamos en el destinatario, que puede ser pues el cristiano de Roma, el cristiano de Alejandría, que quizá lee el Evangelio de Marcos, y no. Esos son lectores reales, como tú y como yo. Somos lectores reales de carne y hueso, que nos desvelamos viendo perder a la selección mexicana en las Olimpiadas, o lo que sea, ¿verdad? Nosotros somos lectores reales, no somos el lector implícito del texto, tampoco somos el lector modelo. Somos lectores que aspiran a entender el mensaje. Y la vía para entenderlo es identificar los rasgos del lector implícito, que para nosotros es el modelo a seguir. Es el lector que entiende todo lo que el autor del Evangelio está expresando, del autor implícito también. Ok, entonces fíjense, nosotros, para entender mejor el Evangelio de Marcos, nos profundizamos en cultura bíblica, en tradiciones israelitas, en tomar estos cursos sobre la apocalíptica en aquel tiempo, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir acercarnos al lector que para nosotros es un modelo, el lector implícito del texto que todo lo entiende, y nosotros no, nosotros tenemos que tomar cursos. Pero esos cursos, ¿qué hacen? En nosotros amplían nuestro horizonte de comprensión y nos ayudan a acercarnos más a ser como el lector implícito del Evangelio. Ese lector que todo lo entiende y comprende, que para nosotros es el modelo a seguir. Entonces, fíjense, comprendiendo esta conexión entre autor y lector implícito y autor y lectores reales, que es Marcos y nosotros, por ejemplo,
comprendiendo esta conexión de las realidades internas del texto y las realidades externas, nosotros vamos a ir comprendiendo también este elemento cognitivo. Ajá. Pero cuando hablamos de lo cognitivo, también hablamos de los destinatarios originales del Evangelio. ¿Quiénes fueron? No sabemos. Si exactamente eran los cristianos de Roma, si eran seguidores de Jesús en la región siro-palestinense, o en Alejandría en Egipto, o en Antioquía en Siria. No tenemos certezas. La mayoría de los especialistas dicen que muy probablemente el Evangelio se dirigió a los cristianos de Roma, pero no tenemos las pruebas de eso. Hacemos nosotros nuestras apuestas, ¿verdad? Decimos, es muy probable que, la probabilidad de que sean cristianos de Roma es muy alta, pero no es la única posible solución. Pudieron ser de otra región. Lo interesante es ver que quienes hayan sido, necesariamente compartían digamos, un bagaje cognitivo con el autor real, a quien llamamos Marcos. Estos destinatarios originales eran apocalípticos como Marcos. Estos destinatarios originales no sabían discernir si la destrucción del templo significaría o no la inminente llegada de Cristo, o simplemente el origen de algo, de una situación nueva. Entonces, cuando parece ser que la destrucción del templo sería un signo de un cambio social para empezar a reconocer en Cristo el nuevo templo de Dios, parece que todo va bien hasta ahí, pero de repente Marcos pone en labios de Jesús, no pasará esta generación cuando todo esto suceda. Y se quedan, chin, ¿y eso qué significa? O sea, que el Señor está por venir. Muchos especialistas dicen que sí, ¿verdad? Muchos especialistas dicen, Marcos, como lo vimos ayer en Pablo, en Primera Tesalonicenses, estaban seguros de que Cristo estaba por volver. Estaban seguros de eso. Pero resulta que no. Y entonces, más adelante, ya en el entrado del siglo II, incluso, la apocalíptica va perdiendo efervescencia y se va dando pie más a una religiosidad, a una forma de seguir a Jesús, más bien centrada en los valores del reino y no en la urgencia de convertirse porque está por llegar el Señor. Y así vemos, fíjense, cuando los discípulos ven la hermosura del templo, como se lee en los primeros versículos del capítulo 13, surge la pregunta, ¿verdad? Porque Jesús le dice, ven toda esta hermosura del templo, todo será destruido. Preguntan ellos, ¿cuándo sucederá esto? Y el discurso ahora de Jesús se desarrolla en 3 secciones. Tenemos una primera sección, versículos 5 al 23, una segunda sección que habla de la venida del Hijo del Hombre, versículos 24 al 27, y la tercera sección que va de los versículos 28 al 37, las advertencias a los discípulos. Bien, entonces, le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederá esto? Detrás de esta pregunta que hay una inquietud que tiene todo mundo hasta el día de hoy. Todos queremos saber qué signos van a preceder el fin del mundo. Los científicos nos dicen, no, pues el fin del mundo será cuando el sol crezca y se trague la tierra. Ese va a ser el signo. No va a haber otro, ¿verdad? Pero religiosamente hablando, siempre uno se pregunta sobre el sentido del fin del mundo, no del fin del mundo material, sino el fin del proyecto de Dios en nuestra historia humana. Eso es a lo que llamaríamos el fin del mundo, no el fin del planeta, que es otra cosa. Preguntan ellos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será la destrucción de todo?
Jesús primero va a hablar aquí de los indicios de crisis, ¿verdad? Tenemos indicios de crisis, consecuencias para los discípulos, vamos a poner aquí, consecuencias para los discípulos, y el signo por excelencia, la abominación de la desolación, es decir, el establecimiento de la idolatría en el mismo templo de Jerusalén. O puede ser la idolatría de la guerra, también porque Roma establecía la famosa Pax Romana, pero a través de la imposición bélica. Alguien podrá leer así también. La abominación de la desolación es una expresión que ya aparece en el libro del profeta Daniel e incluso en los libros de los Macabeos. Cuando se dice que Antíoco IV Epífanes puso ahí una estatua de Zeus olímpico en el templo de Jerusalén. Esa fue la abominación de la desolación. Entonces, ya hay un antecedente histórico, que ya por el 163 a.C. ya había habido una gran profanación del templo. Y hubo necesidad de que tras la guerra macabea, el triunfo de los macabeos, se dedicara al templo, y de ahí surgió la fiesta del Hanukkah, que los judíos celebran hasta el día de hoy en diciembre, el mes que ellos llaman Kislev. Bien, entonces, ya había habido una abominación de la desolación, que es la construcción de una estatua de un ídolo extranjero en el templo. Pero aquí Jesús parece hablar más bien de una apostasía, es decir, de un abandono de la fe. La abominación de la desolación será algo que traiga consigo la profanación del templo, y una profanación que se hace, digamos, con una finalidad prácticamente antirreligiosa. Es lo que hacen los romanos, ¿verdad? Destruyen o pretenden destruir, los elementos fundamentales de la cultura judía, la cual es eminentemente religiosa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los romanos destruyen, les pegan en donde más les duele, mostrando así, digamos, la idolatría de la guerra. Los romanos tienen una idolatría de la guerra, literalmente. Y nuevamente, versículos 21 al 23, consecuencia para los discípulos. ¿Qué consecuencia habrá? Que es necesario vigilar. Es necesario no dejarse arrastrar por la mentalidad mundana, por la idolatría, incluso por la flojera. El verdadero discípulo de Jesús siempre está atento a los signos de los tiempos. Trata de discernir el significado que los acontecimientos históricos tienen a los ojos de Dios, no a los ojos nuestros, sino a los ojos de Dios. Después viene la sección de la venida del Hijo del Hombre, que vendrá con gloria y poder. ¿A qué? A establecer el reino de Dios. No un reino humano, sino un reino de Dios. Y tenemos las advertencias que van para los discípulos. Hay una serie de exhortaciones en los versículos 28-32 y al final la llamada a la vigilancia. Que dice, ya ven, nadie sabe ni el día ni la hora, a ustedes les toca vigilar. Vigilar sobre ustedes mismos. No vaya a ser que ustedes, mientras se dejen arrastrar por un momento de debilidad, en ese momento llegue el Hijo del Hombre y se queden ustedes fuera del festín. Que ya ven, van a ver cómo Mateo, a lo largo de todo el capítulo 25, pone ahí parábolas, una serie de parábolas que hablan de esto, de la necesidad de estar vigilantes. No nos vaya a pasar lo de las vírgenes necias que no llevaron suficiente aceite para mantener las lámparas encendidas y se quedaron fuera de las bodas del novio, porque cuando él llegó, ellas ni cuenta se dieron. Andaban ahí urgidas tratando de comprar su aceite para mantener la lámpara encendida, y cuando llegaron, pues te quedaste esperando, ¿verdad? Te quedaste fuera.
¿Ok? Entonces podemos hacer de todo esto una breve reflexión teológico-apocalíptica del discurso. Una reflexión que surge, por ejemplo, a partir de una pregunta. ¿Jesús está hablando del fin del mundo o del fin del templo de Jerusalén? Otra pregunta, cuando dice, esto sucederá en el tiempo de vida de ustedes, ¿verdad? No pasará esta generación cuando sucedan estas cosas. Entonces, primero que nada podemos constatar, a lo largo de la historia de la interpretación, ha habido quienes interpretan el discurso de Jesús como un discurso del fin del mundo. Y otros lo interpretan como un discurso que simplemente anuncia cómo sería la destrucción de Jerusalén y qué significado va a tener para los seguidores de Jesús el que el templo se haya destruido. Pues bien, cuando hablamos de lo apocalíptico, como hemos visto en este curso, hablamos ahí de la dimensión reveladora de Dios. ¿Quién nos revela Dios en los acontecimientos que exigen una comprensión del sentido? ¿Qué sentido tiene el discurso? El mismo Jesús, según lo presenta Marcos, plantea preguntas sin responder, o preguntas que son prácticamente imposibles de responder. Cuando ellos preguntan ¿cuándo sucederá esto?, Jesús echa todo un rollo gigantesco y al final dice, nadie sabe el día ni la hora. Así como cuando llega una señora muy atribulada con el padrecito y dice, Padre, ¿me confiesa? Sí, adelante, dime. Y te echa 3 horas de historia, ¿ya? Que para que el padrecito me comprenda. ¿Okay? Entonces, así también Jesús, en lugar de responder directamente la pregunta de los discípulos, que está al inicio del capítulo, él hace un discurso larguísimo sobre los signos del fin. Y al final, ya cuando llega a este punto, ¿verdad?, dice, a ustedes no les toca saber. ¿Cuándo será? Solo el Padre lo sabe. Y cuando Jesús dice, ni el Hijo lo sabe, ya les está diciendo, ni me pregunten. Esto está reservado al Padre, solo a Él compete decidir cuándo será el final. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Vigilar. Que nuestro corazón no ande vacilando entre si seguimos o no a Cristo, si vivimos su palabra o no, y que decimos, no, ¿qué tanto es tantito?, ¿no? Y nos echamos ahí nuestro tequilita de más y estamos haciendo algo indebido y decimos, no, nada más este fin de semana y ya me comporto, ¿no? Y ese fin de semana se convierte en otro fin de semana, y otro fin de semana, y otro fin de semana. Y nadie sabe el día ni la hora. Si efectivamente, ni siquiera sabemos cuándo vamos a morir. Hacemos planes a futuro y resulta que en un pequeño descuido ya, ¿verdad?, se va la vida en un tris. Entonces dice Jesús, en lugar de estarse angustiando ustedes de que cuándo será el fin de los tiempos y de que si llega una invasión a Siria, significará el inicio del fin de los tiempos, o si se llega a dar una guerra entre China y Estados Unidos en el mar del sur de China, significará ya el inicio del fin de los tiempos, o si viene, como les decía, esto del ataque de drones en Libia, fue el inicio del fin de los tiempos, porque drones autónomos atacaron a humanos, donde los drones sin intervención humana tomaron sus propias decisiones de atacar humanos, algo que era propio de película de Hollywood y que ya eso sucedió hace más de un año. ¿Significará eso el fin de los tiempos? Pues no.
Más bien dice Jesús, estén atentos, los signos vienen de Dios. Ajá. Los signos, aunque haya acontecimientos dramáticos en el mundo, solo la sabiduría de la fe nos permite comprender el sentido de los signos, el sentido teológico de los signos. Pero lo que es realmente imperante es que nuestra vida misma sea un signo de nuestra esperanza. Hay que dejar a Dios ser Dios, dice un dicho ahí, y de hecho hasta es un título de Carlos G. Vallés. Deja a Dios ser Dios. Deja que Él haga lo que a Él le toca. Tú haz lo tuyo. Vigila sobre ti mismo. Conócete bien, ¿verdad? Conócete bien para que sepas tú distinguir en qué momento te dejas arrastrar por una idea que te llevará a caer en una tentación, para que sepas refrenarte a tiempo. Conócete a ti mismo para que cuando te venga la flojerita, te disciplines y hagas lo que tienes que hacer aunque tengas flojera. Y en la medida en que entras en tu actividad, la flojera va desapareciendo porque te estás concentrando, estás actuando con determinación, estás marcando una diferencia, ¿verdad? Y finalmente, una orientación pastoral. Siempre va a haber gente que crea en el fin de los tiempos, el fin de la historia. Siempre va a haber gente que se sentirá angustiada, que por la pandemia, que si ganó el Cruz Azul, que si la ¿verdad? Que dice, no, esto significa que viene el fin del mundo, ¿verdad? El Bitcoin, ¿verdad? Que si los Bitcoins, sí saben qué es el Bitcoin, ¿no? Esta criptomoneda que ayer valía creo que $36,800, subió su costo $200 en los primeros 15 minutos de apertura de su cotización, pero es un Bitcoin, ¿verdad? Y hay gente que empieza a pensar, ¿no? Pues ya es la sustitución del concepto de dinero. Y entonces, si viene el fin del dinero, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Cómo vamos a hacernos de bienes y servicios? ¿Cómo vamos a atender nuestras necesidades? Y en serio, hay gente que empieza a angustiarse desde una perspectiva, no digamos apocalíptica, pero sí alarmista, ¿verdad? Y entonces la fe nos lleva más bien a tomar las cosas como con calma y a encontrar el significado de los acontecimientos que Dios permite que sucedan. En las orientaciones pastorales, veamos entonces que, primero, es imperativo a todo cristiano discernir los signos de los tiempos. De hecho, es un mandato de Jesús, ¿verdad? Como iglesia, tenemos que ver el significado, descubrir el significado de los acontecimientos, pero siempre a la luz de la fe que hemos recibido. No a la luz de orientaciones ideológicas, no a la luz de nuestros propios temores, sino a la luz de que Dios tiene un proyecto para la humanidad, que es el reino y que es la salvación. Y que el reino se empieza a vivir ya desde esta vida con nuestra dedicación, con la cristianización de las realidades sociales, con todo esto. Y entonces, cuando vemos cosas negativas, hay que verlas como desafíos, como retos, como circunstancias que nos interpelan a actuar. De modo que un cristiano que vea las cosas negativas y se quede nada más doliéndose y quejándose, no está asumiendo una actitud cristiana. Se está dejando atrapar por lo que se llama la conmiseración.
La conmiseración es sentirse mal por lo que está pasando, pero al mismo tiempo no haces nada. Nada más te quejas. Ay, pobre de mí, cómo sufro. Ay, la iglesia se está acabando, se está muriendo. Ay, no hay nada que hacer. Ya que venga Cristo, Señor. Ya vente, Señor. No, dice, ¿qué te responde Cristo? No, trabájale. Si fuiste bautizado en la fe de la iglesia es porque Dios te ha considerado una pieza clave para el desarrollo de la iglesia. Pero bien, ¿quién piensa esto? Incluso, ¿quiénes de nosotros pensamos que somos un proyecto de Dios para bien de la iglesia? La mayoría de la gente no lo hace. Se saben bautizados porque su familia es tradición bautizar y ya. Pero no piensan o no se detienen a reflexionar por qué Dios consideró conveniente que yo naciera en una familia cristiana. ¿Por qué Dios creyó conveniente que yo fuera bautizado? ¿Por qué Dios ha creído conveniente que yo tome estos cursos? Fíjense, si ustedes toman estos cursos solo para satisfacer su inquietud intelectual, ustedes se están engañando. Y que aún con esta advertencia sigue uno nada más queriendo incrementar conocimientos, pero no haces nada, pues entonces sí, a ver cómo te va el día del juicio, ¿verdad? Porque los dones que Dios da son para que uno los trabaje. Recuerda la parábola de los talentos, ahí está todo. ¿Verdad? Tú has recibido talentos, trabájalos, maestro. O mínimo ponlos a trabajar en el banco. Si estás en un contexto social que no te permita vivir abiertamente tu fe, supongamos que vives en un país musulmán donde persiguen a los cristianos, pues ahí está muy canijo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero también se puede trabajar de modo prudente, de modo que no te atrapen y te encarcelen o te maten, pero se puede trabajar también. Y ahí es cosa de entrar en contacto con aquellos que han tenido experiencia en países musulmanes, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo le han hecho para evangelizar, para vivir su fe? Y nosotros que tenemos todo servido en charola de plata aquí en México, en un país que ya se supone es guadalupano, digo se supone porque hasta los ladrones se persignan ante la Virgen para robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bien, vamos a tomar 10 minutos de descanso para que entremos al segundo tema, al segundo pasaje, que es precisamente el juicio final, el tema del juicio final.